Secundaria primer grado. Matemáticas. Los números enteros en la recta. Alumnos y alumnas, reciban la más cordial bienvenida a Regreso a Clases Aprende en Casa 2. Soy la profesora Leticia Conejo y estaré con ustedes para compartir mi pasión por las matemáticas. Yo soy el profesor Jared. Bienvenidas y bienvenidos a la primera clase de matemáticas de primer grado de secundaria. Esperamos que se encuentren con ánimo para comenzar esta nueva etapa. Sabemos que el ingreso a secundaria es un momento muy importante en la vida y, esta vez, ustedes lo harán de forma inédita. Estamos conscientes de que tenemos una gran responsabilidad y sentimos un gusto enorme por brindarles acompañamiento a distancia en este gran paso dentro de su trayectoria escolar. Esperamos que este material sea de apoyo y utilidad para las y los colegas docentes. Lo hemos diseñado con nuestro mayor empeño, con un profundo respeto y reconocimiento a su labor y, sobre todo, pensando en el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. Prepárense, estamos a punto de iniciar. Comenzaremos con el aprendizaje esperado, resuelve problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales, positivos y negativos. En 6 sesiones estudiaremos aspectos esenciales de los números. Por ejemplo, ¿se han preguntado si hay otro tipo de números diferentes a los que usamos para contar, medir, repartir y otros tantos usos? La respuesta es sí. Por eso es importante saber sobre los números enteros, los positivos y los negativos, los cuales podrán ubicar en la recta numérica, reconocer su valor absoluto, operar con ellos y plantear problemas de diversas situaciones. En esta lección identificaremos algunas de las características que debe tener una recta numérica y aprenderemos a ubicar números en ella. Recordaremos los números positivos, sabremos más sobre el cero y reconoceremos el uso de los números negativos en la vida cotidiana. Para esta sesión necesitarás cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas, lápices de colores, plumones o gises, regla, cinta métrica o flexómetro. ¿Qué saben sobre los números negativos? ¿En dónde se usan? Tal vez nunca han pensado en esto, pero los números negativos están presentes en la vida cotidiana. Veamos un poco de la historia de estos números. Pongan atención al siguiente video. Si tengo una manzana y me la como, el resultado es 0 manzanas. No entiendo, ¿cómo podría alguien tener menos una manzana? Ah, pues, supón que tienes 0 manzanas, pero apostamos una manzana que te gano en una carrera. ¿Quieres apostar? Ahorita. El caso es que si pierdes, ahora me debes una manzana. Entonces tienes menos una manzana. Justo ayer vi un video en internet que explica el origen de los números negativos. Mira. En todas las civilizaciones, el ser humano tuvo la necesidad de contar y de registrar qué tenía y cuánto. Al inicio utilizaba objetos o marcas para contar. Con el paso del tiempo, cada cultura desarrolló un sistema numérico que incluía símbolos para los números. En los primeros siglos de nuestra era, los chinos representaban los números con un sistema de varillas que empleaban para contar. Y para representar un número negativo, colocaban encima otra varilla en diagonal. Sin embargo, no aceptaban los números negativos como resultado en la solución de una ecuación. En la India, los matemáticos encontraron que los números negativos les servían para contabilizar sus deudas y créditos. En la actualidad, la forma más popular de las deudas es una tarjeta de crédito. Lo que gastamos con ella es dinero que no tenemos en el momento, pero que debemos y vamos a terminar pagando algún día. Bueno, de todos modos tengo que pagarla. Eso ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? Y de acuerdo con el reportaje, todo esto sucedió en Asia. Ah, pero en Europa también. Mira. en el siglo XVI,
El matemático alemán Michel Stiefel escribió un libro de aritmética en el que propuso poner un signo de menos antes del número para indicar que era negativo. Cabe señalar que, en esa época, los científicos no aceptaban los números negativos. Los llamaban números absurdos o falsos. Fue el suizo Leonhard Euler quien finalmente dio credibilidad a los números negativos, mostrando cómo se debían multiplicar. Como se dieron cuenta, los números negativos se han utilizado siempre y siguen estando presentes en nuestra vida cotidiana. Ahora vamos a descubrir en dónde se esconden. Observemos. Con un termómetro podemos conocer la temperatura de un cuerpo o del ambiente. En su escala aparecen números positivos y números negativos. En el centro se encuentra el cero. En este caso, la parte superior llega hasta 100 grados Celsius y la parte inferior hasta 100 grados Celsius negativos. ¿Sabías que la temperatura ideal del cuerpo humano es alrededor de 37 grados Celsius? Cuando en el medio ambiente hay más calor y sube nuestra temperatura corporal, nuestro cuerpo comienza a sudar para bajar la temperatura hacia los 37 grados ideales. Sin embargo, si vamos al desierto, donde los rayos del sol aumentan la temperatura del lugar y se alcanzan los 50 grados Celsius, nos sentiremos deshidratados, lo que resulta dañino para nuestra salud. Claro que también hay situaciones en las que buscamos elevar la temperatura de forma intencional. Por ejemplo, cuando ponemos a calentar agua para cocinar, preparar una infusión o esterilizar utensilios que resistan el calor. El punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius, aunque depende de otros elementos además de la cantidad de calor que apliquemos, como la altura a la que nos encontremos con respecto al nivel del mar. Hasta ahora hemos observado con claridad ejemplos en los que utilizamos números positivos en la escala del termómetro. Ahora veamos para qué es útil la parte negativa. ¿Se imaginan por qué hay números negativos debajo del cero? Claro, ahí encontramos en Asia, la temperatura puede llegar a los 40 grados Celsius negativos. ¿Ya notaste que, aunque parece que el número crece, cuanto más alejado está el número negativo con respecto al cero, menor es la temperatura? Sí, un número negativo va a ser menor a medida que se aleje del cero, y en este ejemplo es muy evidente. Otro ejemplo en el que hacen su aparición los números negativos es cuando queremos analizar la profundidad del inmenso mar y saber qué sucede en el fondo marino. En la oceanografía se usan aplicaciones que estudian a los mares y océanos. El cero, en este caso, representa el nivel de la superficie del mar. Es referencial, lo que significa que a medida que los números negativos se alejen del cero, la profundidad será mayor, pero menor la distancia que nos falta por llegar al fondo del mar. Para hacer investigaciones en el mar se utilizan submarinos y diferentes elementos propios de las ciencias. En la imagen podemos observar cómo el submarino desciende a mayor profundidad y que la distancia para llegar al fondo del mar es cada vez más pequeña. Con la ayuda de los números negativos es posible tener la referencia de la profundidad en el mar, para conocer lo que sucede a distintas profundidades, explicar fenómenos físicos, apreciar la biología marina y mucho más. Finalmente, analicemos un ejemplo muy interesante de la aplicación de los números negativos. En nuestra cuenta bancaria podríamos tener dinero disponible, por ejemplo, 100 pesos. Ese sería un saldo a favor nuestro, es decir, disponemos de 100 pesos propios para gastar. Sin embargo, si compramos algo que cuesta más de 100 pesos, le deberemos al banco la diferencia. Por ejemplo, pensemos que compramos un ajedrez que cuesta 120 pesos.
en nuestra cuenta bancaria aparecerán números negativos, lo que representa que tenemos una deuda. Así, tendríamos un saldo de 20 pesos negativos, es decir, necesitamos pagarle al banco 20 pesos. Si continuáramos gastando más sin ahorrar, tendríamos cada vez menos dinero disponible y más deudas. ¿Ya se dieron cuenta que los números negativos son más comunes de lo que creían? ¿Lo ven? Los números negativos están por todos lados. Por cierto, es importante conocer cuál es la temperatura ideal de nuestro cuerpo. Hoy, más que nunca, debemos estar pendientes de ello. Recuerden que 37 grados Celsius es la temperatura ideal. Así es. Ahora bien, me parece importante enfatizar que hay muchas situaciones que se pueden representar utilizando números negativos. Una de esas situaciones puede ser un saldo deudor, ya que es dinero que en algún momento tendremos que pagar. Eso se observa, por ejemplo, cuando compramos artículos o servicios a largo plazo y debemos ir pagando poco a poco. ¿Qué les parece si ahora aprendemos a trazar una recta numérica? Veamos el siguiente video. La recta numérica es una representación gráfica que tiene como centro al cero, al que se le llama origen. A cada marca de la recta le corresponde un número distinto. En este caso, vamos de 1 en 1 hasta el infinito de los números naturales, que son los que se usan para contar. Pero recuerden que en una recta numérica la escala puede variar. ¡Qué interesante! El cero en la recta numérica no significa necesariamente la ausencia de valor, sino que es un punto referencial y se le conoce como cero convencional. Pero, ¿dónde quedaron los negativos? Imagina que tienes una recta numérica de los números positivos, como la que acabamos de revisar. ¿Qué pasa si colocamos un espejo a la altura del cero? Sí, podemos observar el reflejo de los números. Esa posición corresponde a los números negativos. Ahora, coloquemos su signo. Es así como podemos observar el conjunto de los números enteros, es decir, los positivos, los negativos y el cero. ¡Excelente! Pongan atención cuando vayan a trazar una recta numérica. No olviden que es una línea recta. No importa si es horizontal, diagonal o vertical. No olviden que existe simetría entre los números negativos y los positivos con respecto al origen, que es el cero. También recuerden que las separaciones deben ser de la misma medida. Les recomiendo que usen su regla. Lo mejor es que pueden ubicar los números como lo necesiten. Pueden ir de 1 en 1, de 10 en 10 o de 100 en 100. Usen la escala que les sea más útil para lo que requieren representar. Me parece súper interesante todo esto de las rectas. Y ahora que ya las sabemos trazar, ¿qué les parece si nos ponemos a jugar? Conforme a los materiales y espacios que tengan disponibles, pueden realizar lo siguiente. 1. Tracen una recta numérica en el piso de su patio, usando gises, hojas blancas o de colores, y tal vez pegando cinta adhesiva o directamente en la tierra. Esto dependerá del lugar donde se encuentren. 2. Coloquen el origen, ya saben que es el cero. 3. Considerando la misma distancia entre sí, escriban números del 10 positivo hasta el 10 negativo. 4. En pequeños trozos de papel reciclado, numeren del 5 positivo al 5 negativo. 5. Doblen los papeles, porque les servirán para sacar números al azar. Pueden jugar entre 2 o más personas con las que vivan. Las instrucciones básicas del juego son las siguientes. Quien inicie el juego se colocará en el cero, el cual representa el origen de la recta numérica. Entonces tomará al azar un papel numerado y después avanzará brincando los números que indique el papel que obtuvo cuando sea positivo, o bien retrocederá brincando tantos números como indique el papel que obtuvo cuando sea negativo. Veamos un ejemplo. El juego comienza en el cero. Si en el papel se obtiene 3 positivo, entonces se avanzan 3 lugares, brincando.
Si al sacar un segundo papel se obtiene 5 negativo, entonces se retrocederá brincando 5 lugares. Sencillo, ¿no lo creen? Ustedes deciden cómo ganar el juego. Solo tengan cuidado en no equivocarse. Oye, pero si no tienen al alcance ninguno de los materiales que mencionamos. No se preocupen, pueden hacerlo simplemente dando pasos. Lo fundamental es establecer la posición del origen, es decir, el 0. A ver, Leti, colócate junto a mí. Tú serás la referencia del 0. Ahora, dime un número, positivo o negativo. Déjame pensar. 2 negativo. Entonces, retrocederé 2 pasos. 1 negativo, 2 negativo. Bien, ahora dime otro número. Ya estoy entendiendo. 4 positivo. Me gusta. Entonces, avanzaré 4 pasos. 1 negativo, 0, 1 y 2. Dame un número más. 2 negativo. 1, 0. Volví a quedar junto a ti. Excelente. De esta manera no necesitarán de ningún material. Podrán hacerlo más rápido o con números más lejanos al 0. La idea es que se diviertan. Claro, echen a volar su imaginación. Hemos aprendido mucho y nos hemos divertido con las matemáticas. ¿Se dieron cuenta que del 0 al 2 hay la misma distancia que del 0 al 2 negativo? Lo mismo sucede con cualquier pareja de números, siempre y cuando uno sea positivo y otro negativo. Así es, Leti. Se llaman números simétricos y tienen el mismo valor absoluto. Es cierto, pero será hasta la próxima lección que aprenderemos más sobre el valor absoluto. Vaya que hemos aprendido sobre los números negativos. Me gusta la idea de bajar en un submarino a explorar las profundidades del mar. Me pregunto qué clase de flora y fauna marina se podrá encontrar. Debe ser emocionante. Seguro que sí. Hace más de 150 años, Julio Verne escribió una novela de ciencia ficción sobre las aventuras de la tripulación del famoso submarino llamado Nautilus. En una de sus narraciones cuentan la pelea contra monstruos que habitaban en las profundidades del mar. Acompáñenos a leer un fragmento del libro. Era un calamar de colosales dimensiones, de 8 metros de largo, que marchaba hacia atrás con gran rapidez, en dirección del Nautilus. Tenía unos enormes ojos fijos de tonos glaucos. Sus 8 brazos, o por mejor decir sus 8 pies, implantados en la cabeza, lo que les ha valido a estos animales el nombre de cefalópodos, tenían una longitud doble que la del cuerpo y se retorcían como la cabellera de las furias. Se veían claramente las 250 ventosas dispuestas sobre la faz interna de los tentáculos, bajo forma de cápsulas semiesféricas. De vez en cuando, el animal aplicaba sus ventosas al cristal del salón, haciendo en él el vacío. La boca del monstruo, un pico córneo como el de un loro, se abría y cerraba verticalmente. Su lengua, también de sustancia córnea, armada de varias hileras de agudos dientes, salía agitada de esa verdadera cizalla. ¡Qué fantasía de la naturaleza! Un pico de pájaro en un molusco. Su cuerpo, fusiforme e hinchado en su parte media, formaba una masa carnosa que debía pesar de 20 a 25,000 kilos. Su color, inconstante, cambiante con una extrema rapidez según la irritación del animal, pasaba sucesivamente del gris lívido al marrón rojizo. ¿Qué era lo que irritaba al molusco? Sin duda alguna, la sola presencia del Nautilus, más formidable que él, sobre el que no podían hacer presa sus brazos succionantes ni sus mandíbulas. Y sin embargo, ¡qué monstruos estos pulpos! ¡Qué vitalidad! Otros pulpos aparecían a estribor. Conté 7.
hacían cortejo al Nautilus. Oíamos los ruidos que hacían sus picos sobre el casco. Estábamos servidos. Los monstruos se mantenían a nuestro lado con tal obstinación que parecían inmóviles, hasta el punto de que hubiera podido calcarlos sobre el cristal. Nuestra marcha era, además, muy moderada. De repente, el Nautilus se detuvo, al tiempo que un choque estremecía toda su armazón. ¡Qué maravilla! Los libros, sin duda, nos ayudan a echar a volar la imaginación. Hay muchas formas de acercarnos a la lectura. Estoy seguro de que en casa tendrán disponible algún texto. Si no es así, nosotros seleccionaremos algunos fragmentos de lecturas para que leamos juntos. ¡Excelente! La aplicación de los números negativos para explorar las profundidades del mar nos recordó al famoso submarino Nautilus. Como se dieron cuenta, las situaciones que nos rodean se pueden representar con números y para algunas de ellas se usan números negativos. Esperamos que califiquen solo con positivos esta lección. Recuerden que pueden localizar este tema en su libro de matemáticas de primer grado. Ahí encontrarán ejercicios que podrán resolver para practicar lo que han aprendido en esta lección. Se sorprenderán al darse cuenta de que pueden contestarlos. Si aún no cuentan con su libro de texto, pueden entrar a la página de la Secretaría de Educación Pública para que accedan a los diferentes libros de texto de matemáticas que la SEP pone a su disposición. También pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras o maestros cuando sea posible. Por hoy hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que los esperamos en la próxima emisión de Regreso a Clases, Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¿Qué tal, compañero maestro? Esta pausa activa se denomina movilizando el cuerpo. El objetivo de la misma es que el alumno logre enfocar su atención de mejor manera y el propósito de esta es realizar la mayor movilización de segmentos corporales a través de secuencias de ejecución de los patrones básicos de movimiento. Bien, vamos a iniciar. Esta pausa activa parte de una marcha normal. Podemos acentuar la pisada. Posterior a este movimiento, vamos a generar círculos controlados y bien formados. Círculos al frente. Podemos cambiar de dirección en el momento que se indique. Círculos atrás, sin dejar de marchar. Muy bien, continuamos con la marcha y tocamos de manera cruzada el muslo con la palma contraria. Muy bien. A continuación, vamos a realizar la misma acción, pero en la parte posterior con los talones. Talón izquierdo va a palma derecha. ¿Ok? Lo ejecutamos. Cruzado. Muy bien. Vamos ahora a realizar una combinación
Vamos a hacer 2 tiempos al frente tocando de manera cruzada y 2 tiempos en la parte posterior tocando de manera cruzada. ¿Estamos listos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de ejercicio. Lo vamos a hacer un poquito más intenso. Vamos a movilizar todo el cuerpo a través de pequeños saltos sobre las puntas de los pies. Vamos a comenzar a saltar. Muy bien. Y vamos a combinar ahora con aplausos al frente. Únicamente aplausos al frente. Sin dejar de saltar. Muy bien. Ahora vamos a combinar este ejercicio, los aplausos al frente, con un aplauso atrás al mismo tiempo que seguimos saltando. ¿Listos? Saltamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Ahora vamos a modificar el ejercicio y los aplausos se van a llevar a cabo arriba y abajo. ¿Estamos listos? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Muy bien, ahora vamos a hacer un poquito más difícil el ejercicio porque vamos a involucrar el equilibrio. Entonces vamos a suspender una pierna en el aire y vamos a aplaudir abajo y arriba. Vamos a hacerlo en 3 tiempos y posterior a esos 3 tiempos cambiamos la pierna. ¿Listos? 1, 2, 3 y cambio. 1, 2, 3 y cambio. De igual modo que el ejercicio anterior, podemos ir aumentando el grado de dificultad, incrementando la velocidad del ejercicio. Muy bien, pues esto fue la pausa activa de movilizando el cuerpo. Gracias. Que la plática se ponga interesante, jocosa y estimulante. Dicharacherías. Hay palabras a las que llamamos primitivas porque no provienen de ninguna otra palabra. Son, digamos, las originales. A partir de una palabra primitiva, podemos formar otras a las que les llamamos derivadas. Hay muchas palabras primitivas como agua, pan, árbol, fuego, mar, verdad. El conjunto de palabras que provienen de una misma palabra primitiva se denomina familia de palabras. Vamos a buscar algunas. Agua, aguado, aguacero, acuático, acueducto. Pan, panadero, panadería, panificadora, empanizar, empanada. Árbol, arboleda, arbolado, arbóreo, arborescente, enarbolado. Fuego, fogata, fogón, fogonazo. Mar, marítimo, marinero, amarizar, marinado, maremoto, submarino. Verdad, verdadero, averiguar, verosímil, verificar, veracidad. Otras derivaciones son firme, firmeza, afirmación. Claustro, enclaustrado, claustrofobia. Habitar, cohabitación, hábitat, habitalidad, inhabitado. ¿Qué otras palabras se te ocurren? Averigua si son palabras primitivas o derivadas. A ver, perro, casa, fruta, flor. ¿Ya las encontraste? Conocer el idioma que hablas te enriquece y te ayuda a comunicarte mejor. Pues así sabes exactamente qué estás diciendo, ¿no te parece? Unos no piensan lo que hablan. Otros no hablan lo que piensan. Que los dichos se animen y se hagan sabiduría. Dicharacherías. Guinchida, ichi tu persi ugu. Gayok rahut kanda. Ni chok ai atum biu tak. Mak tek sego tukha. Mahyok rawan biu. Pasang tek ma chawan biu lo que ma pe. Kui tek biu lo que injip chau. Guinchida. Ta kote jan chioya. Mak chi ya yos ko jing das wing. He ugu. Mak sabit sagu. Yupanuan ite nanda sagu ninjo biu la. He ugu. Machu wan biu ma lo que ma pe. Desde ese ugu.
Besrawa ni te doida nu.